Lucas capítulo 15, versículo 3 al 7. Lucas capítulo 15, versículo 3 al 7. Dice así la palabra de Dios. Entonces él le refirió esta parábola diciendo que qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Cerrá tus ojos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que traigas, Señor, revelación de tu palabra, que en vez de la unción y de nuevo para predicarla, conforme a tu voluntad, Señor, que en esta noche, Espíritu Santo, esté obrando de una manera tremenda en la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Y esta fue la respuesta de Jesús a los religiosos de la época, de esa época. Y obviamente, precisamente, ellos se creían justos, no necesitaban arrepentimiento, no necesitaban ninguna cosa de esas porque ellos consideraban que no eran pecadores. Y acá no se trata de hacer las cosas mal. Pecado no es precisamente eso. El tema del pecado, obviamente, es cerrar el blanco. Y cualquiera puede tener un desliz en la vida. No es precisamente que seamos perfectos. Pero hay una cosa que tenemos que entender. De hecho, que solamente el simple hecho de alejarnos de Dios y hacer nuestra voluntad, escuche, de estar lejos y hacer nuestra propia voluntad, ya estamos cerrando el blanco. Las cosas que son malas son consecuencia de estar lejos de Dios. Es obvio. Entonces, cuanto más cerca de Dios estamos y más comunión tenemos con Él, obviamente, en forma personal, porque no es en forma masiva, vamos a tener más oportunidad y el Espíritu Santo se va a encargar de que nosotros hagamos las cosas como corresponde y lo que antes nos costaba hacer muchísimo y era un sacrificio tremendo, ahora nos sale de balde. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, le damos oportunidad al Espíritu Santo y el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Amén. Muy bien, entonces la respuesta de Jesús a los religiosos de aquel entonces, que junto con las otras dos parábolas que tienen que ver prácticamente en el mismo tema, la moneda perdida, el hijo pródigo, nos demuestra la necesidad de arrepentimiento y la misericordia que tiene Dios. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿qué pasó con las 99? Bueno, esto lo vamos a dejar para lo último. El mensaje principal de esta parábola es el regocijo de Dios junto con sus ángeles, séquitos de ángeles en el cielo tremendo, porque una persona se arrepiente. ¿Por qué tanto escándalo por un arrepentimiento? Y la pregunta que yo hago, ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué tantas fiestas? Bueno, voy a arrepentir, ya está, listo, fue. No se trata de eso. Mire la magnitud que tiene el arrepentimiento, no por el hecho de arrepentirse, sino por el hecho de escapar del fuego del infierno. Es tan importante para Dios que cada criatura, así como de repente tenés un hijo y vos no querés que sufra, no querés que sufra.
Vos no vas a querer que tu hijo se vaya al infierno. Vos no vas a querer que tu hijo se vaya a la cárcel. Vos no vas a querer que tu hijo sea golpeado. Vos no vas a querer que tu hijo que tenga un accidente o que tenga una enfermedad. Le deseas todo lo mejor. Pero por sobre todas las cosas, le enseñás para que sea una persona digna, que sea una persona correcta. Obviamente, si esos sentimientos tenemos nosotros, Dios también lo tiene. Porque ¿de dónde nacieron? Es decir, Dios mismo, el que implantó en nuestros corazones ese sentimiento. Entonces, el mismo sentimiento tiene Dios. Dios no desea que nadie se pierda. Y para Dios es tan importante 99 como una. Porque la decisión que tú tomes va a modificar tu futuro, tu relación. Todas las cosas que están a tu alrededor, obviamente, van a tener otro color. Si antes la vida la veías en forma gris, ahora la vas a ver en todas sus tonalidades. ¿Por qué? Porque le das sentido a tu vida. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, por eso es la fiesta. Por eso es la fiesta, claro. Una fiesta tremenda. Sacamos a una persona del horno. Imagínense la fiesta que hicieron cuando Sadrac, Mesac y Abednego en el fuego del horno que preparó Nabucodonosor. Y ahí estaba el ángel que los guardaba y había unas fiestas en el cielo tremendo porque ellos estaban confiando en el Señor y pusieron toda su confianza y el horno lo calentaron 7 veces más para que se derritiera cualquier hierro. Sin embargo, ni siquiera olor a humo tenía la ropa. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque esas 3 personas confiaron totalmente, ciegamente, con todo su corazón en el Señor. Y Dios se alegró, se gozó. Tanto es así que hizo fiesta en los cielos y mandó ángeles para que estén guardándolo en todo momento. Amén. Muy bien, dice Lucas capítulo 15, versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Imagínate la tristeza que le causa a Dios, ¿no es cierto? El hecho de que una persona sea tan orgullosa que no se arrepiente, ni reconoce sus errores, ni reconoce. Mire la tristeza que tenía Dios cuando esos fariseos se creían tan perfectos, tan sin pecados, correctos en la ley, mantenían todas las normas. Pero bueno, enseñaban a los demás, como dice la palabra, Jesús le había dicho, ustedes cargan cargas pesadas a los hombres y ni siquiera ustedes las llevan con un solo dedo. Haz lo que yo te digo, no haga lo que yo hago. Eso es lo que practicaban y por ese motivo, estas 3 parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, era precisamente para los religiosos. Pero también sirve para nosotros. Amén. Sabemos que Jesús mismo vino para buscar y salvar a los que se había perdido. La oveja se perdió porque se alejó de la manada. Por eso se perdió la oveja. No por otra cosa. Van en manada y ellas, parece como que ellas mismas, entre ellas mismas se cuidan, pero de repente hay una que le agarró una curiosidad, ya había un pastito un poquito más largo, le dijo, me voy a comer ese pastito, y se fue, y se alejó. A veces hay cosas en la vida, ¿no es cierto?, que te llama la atención, y estás, ¿no es cierto?, ignorando que Satanás está detrás de eso para llevarte, alejarte de la manada, y de esta manera te pierdas. Qué triste es, ¿no? Y después, ¿sabe lo que pasa? La oveja empieza a gemir, deseando volver a la manada, y gime. Y allá a lo lejos se escucha el gemir de aquella ovejita perdida. Y ahí es cuando nosotros entendemos que esa oveja se dio cuenta de que se había perdido.
Tuvo conciencia de que ella no tenía un GPS para ser dirigida o ir direccionada, que necesitaba la ayuda, la asistencia del pastor para ser guiada junto con las demás ovejas. Y ahí es cuando vemos un corazón arrepentido, gimiendo delante de Dios, buscando su presencia para de vuelta volver a la manada. Ahí es el lugar donde Dios te llamó. Ahí es el lugar donde Dios quiere que estés, que crezcas fuerte, sana y que seas productiva. Así Dios quiere que sea tu vida. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quizás muchos de los religiosos de aquel entonces se miraban uno al otro diciendo, menos mal que no me busca a mí. Porque yo soy tan perfecto. Esta mañana me levanté, me peiné, me miré al espejo y dije, qué ungido que estoy. Verdaderamente Dios está conmigo, ¿no es cierto? Entonces voy a salir a la calle sabiendo de que el Señor está conmigo, y si alguno me mira mal lo mando a la China, pero no importa, Dios está conmigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Entonces esa era la actitud de los religiosos de aquel entonces. ¿Tan fanáticos eran? Sí, por supuesto. Hoy en día no es la excepción. Hay muchas personas que son así. Ay, unos los llaman espiritualoides, otros los llaman santulones y otros no sé cómo lo llaman. Pero de hecho que estos demuestran lo que verdaderamente tienen en el corazón. Todavía les falta morir a la carne, todavía les falta morir al yo, todavía les falta morir a muchas cosas. ¿Necesitan cargar la cruz de Cristo? Claro que sí. No hay ninguna persona que no tenga un poco de ego en su corazón. Así que hay que morir todos los días. Aprender a morir todos los días. Muy bien. ¿Para qué? Para no salir de la manada. Como cuando uno se aleja de la iglesia. ¡Wow! Ahí donde Dios te colocó. Él dice en su palabra cuando levantó el tabernáculo, dice, allí yo voy a estar entre medio de ustedes, pondrán mi nombre y ahí se congregarán y ahí me alabarán y buscarán mi presencia. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Entonces, obviamente tenemos a un Dios que tiene el deseo de tener comunión con el ser humano, pero el ser humano no tiene el deseo de tener comunión, no todos los días, solamente cuando tiene problemas. Muy bien. Esto nos habla de alejamiento, el alejamiento no precisamente físico, sino un alejamiento espiritual. Muchas veces la persona está en la iglesia, pero no está en la iglesia. Está ahí, parece alabando, pero no está alabando. Está orando, pero está lejos de la oración. Lo hace en forma mecanizada, o lo hace porque de repente, por si las dudas, no va a hacer cosas que venga el Señor y yo me quede. No te sirve de nada. De hecho, que nosotros debemos tomar conciencia realmente de que necesitamos la asistencia de Dios todos los días. Y que si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque verdaderamente tenemos la necesidad imperiosa de encontrarnos con el Señor y ser fortalecidos. Bueno, esa es la mejor guía. No te vas a salir nunca de la manada. La iglesia no consiste en la cantidad de gente que tengas, sino en la cantidad de personas que estén en un mismo sentir. Y al estar en el mismo sentir, obviamente, ya ahí pasa a ser el cuerpo de Cristo. Puede haber 1000 personas, pero 998 personas están lejos. Están físicamente, pero no están espiritualmente. Pero hay 2, y ese 2 forma el cuerpo de Cristo. Así que no busques iglesias perfectas porque no las vas a encontrar. Siempre vas a encontrar defectos, siempre vas a encontrar problemas. Y todos están buscando algo, ay, yo necesito sentir, por eso yo quiero pastor nuevo. Y entonces Satanás te saca de la manada y te vas, y después con el tiempo te diste cuenta que has metido la pata hasta por el cogote. Querés volver y estás gimiendo, pero después te pones a pensar porque el enemigo está al lado tuyo, ya estás lejos de Dios y te dice, no, ¿para qué? Vas a pasar vergüenza si vos te saliste de la iglesia. Mucho le pasa eso. Por vergüenza no vuelven de vuelta a la iglesia y están ahí gimiendo.
espiritualmente, físicamente, quizás digan, Dios me bendice porque tengo auto, porque tengo casa, porque tengo dinero, pero están tan vacíos y tan pobres como la iglesia lo dice. Pobre, desnudo, miserable. Vacíos. Se han alejado espiritualmente. Pero ¿sabes qué? Todavía hay un llamado a aquella oveja perdida. Señor, sal a buscarla. Hay una iglesia que está clamando y orando por aquellos que se perdieron, por aquellos que no vienen más. Y quizás tú no los veas, pero hay personas que están orando. Amén. No hace falta agarrar y decir, oh, yo estoy orando por aquellos que se perdieron. Oh, Señor, muéstrale que yo estoy orando por aquellos. Caería en la misma situación que los religiosos de aquel entonces. No habría ninguna diferencia. Amén. El motivo puede ser varios. Uno de ellos ya lo nombré. Andan buscando la iglesia perfecta, que no la van a encontrar, obviamente. La motivación. Necesito a alguien que me motive. Necesito a alguien que me dé una palabra, que me dé algo, ¿no es cierto? Que me levante, porque estoy cansado de escuchar la palabra de Dios. Necesito algo más fuerte que la palabra de Dios. Hay personas que piensan así. Motivos puede haber muchos. Lo cierto y lo concreto es que todos van en la misma dirección, perdiéndose con un destino no favorable y eterno. Judas, capítulo, mejor dicho, no tiene capítulo, un solo capítulo tiene, que no se lo colocaron. Versículos 22 y 23. Dice: algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Qué cosa, exagerado, ¿no es cierto? Un poco, pero en realidad es que espiritualmente es así. Entonces, queridos, esta parábola muestra el amor de Dios a su creación. Con el relato de la oveja perdida podemos ver que a Dios le interesa tu vida. Le interesa que no te pierdas o que no te extravíes. Y Pedro habla de la siguiente manera, segunda de Pedro 3:9, hablando, ¿no es cierto?, relacionándolo con este tema, con la parábola. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es ese, pero hay un tiempo estipulado, y en este tiempo, cuando se termine la gracia de Dios, por más que Dios quiera salvarte, Él no puede contradecir su palabra. Él dijo: hasta cierto punto voy a darle oportunidad al hombre. Quizás 2000 años o 2100 años. Mucha misericordia tiene el Señor, ¿verdad? Pero es un tiempo en el cual el hombre va a tener que arrepentirse, va a tener que reconocer y va a tener que ser parte de la manada para que cuando yo venga sea un solo cuerpo el que arrebate y no mucha gente. ¿Cuántos están en la iglesia, pero cuántos están en el cuerpo? Amén. Entonces, ¿qué pasó que dije al principio? ¿Qué pasó con las 99? ¡Aló! ¿Y qué vamos a decir? Ellas saben el camino. No hace falta traerlas. Ella sabe dónde van a ir. Por eso, mi querido, yo no pierdo tiempo en buscar al hijo pródigo, sino la oveja perdida. Amén. Porque el hijo pródigo viene solo.